Buenas tardes, hermanas, renovados en el Espíritu. El Señor en estos tiempos de Cuaresma, el Señor me ha enviado este maravilloso regalo que se ha hecho carne para poderlo elaborar. El tema del día de hoy es la primera tentación de Jesús. Dice en el Evangelio: entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que en esta primera tentación nos está enseñando. El Señor nos está enseñando cómo venció esa tentación. El Señor Jesús quiere que nosotros podamos reconocer su señoría, que hay que creerle, que hay que admirarlo y que hay que alabarlo, porque lo que Él pasó, nadie, ni un humano es capaz de hacerlo, solo Él, el Hijo de Dios. Miren, hermanos, el Señor quiere que a nosotros acudamos a Jesús, a Él, en el momento que seamos tentados, ¿no? Para poder recibir su ayuda. Esa ayuda que el Señor siempre nos va a brindar y que nosotros no sabemos aprovechar ni sabemos reconocer las ayudas de Dios en todo momento de nuestras vidas. Jesús venció las tentaciones para demostrarnos, mis hermanas, que nosotros también somos capaces de vencer las tentaciones. Cuando Jesús fue al desierto, mis hermanos, como todo ser humano tuvo esa necesidad. Todos llegamos a pasar hambre, mis hermanos, ¿no? Todos llegamos a tener hambre. Más aún si Él tenía 40 días y 40 noches. El tentador, que es el enemigo, que es Satanás, que es el diablo, que siempre es un león rugiente esperando de que nosotros caigamos, que seamos débiles para poder atacar. El Señor, este Satanás, sabía que Jesús tenía hambre, y utilizó la primera tentación. La primera tentación que Él vio, la naturaleza de la tentación fue la comida. Fue la comida, mis hermanos. Nosotros no podemos, a veces nuestra tentación son las comidas. Estamos enfermos, no podemos comer este tipo de comida, pero lo hacemos porque justo se presentan ese tipo de alimento, de comida, de hambre, en los momentos que no debemos hacerlo. Y lo sabemos. Pero qué rápido caemos, qué rápido sucumbimos a esa tentación del diablo, que nos desvía, que nos pone que sabe que estamos débiles, pero que nos hace flaquear, que nos hace retroceder. Y el Señor no quiere eso. Quiere que nosotros empecemos a meditar nuestra vida día a día, más en estos tiempos tan difíciles donde sabemos que el enemigo está tentando casi a toda la humanidad, que el enemigo, que este Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, que el enemigo sabe cuáles son nuestras flaquezas y ahí nos ataca. En esta primera tentación, porque si diferenciamos la primera tentación en la historia de la humanidad, la tuvo Eva. Esta primera tentación la tuvo Eva, mis hermanos. ¿Y saben? Porque Eva también fue tentada. Y fue tentada en este modo, en esta naturaleza del hambre, de la comida. Porque ¿con qué fue tentada Eva? Con una manzana. Sabiendo que no podía hacerlo, lo hizo. Y a Jesús también. Satanás estuvo ahí como león rugiente
como es como una serpiente, sigilosa esperando que Jesús cayera. Sabía que tenía esa hambre, pero Jesús sabía que tenía que ayunar. ¿Quién lo condujo a Jesús? Es el Espíritu Santo. Al desierto. Hacia el desierto. Dios sabía que su hijo no podía fallarle. Dios sabía que su hijo iba a vencer estas tentaciones. Y lo demostró Jesús. Porque en todo momento que él sintió esa necesidad, esa debilidad, esa tentación, él oraba. Nuestra arma es la oración, mis hermanos, la oración para poder vencer las tentaciones. Si Eva fue tentada, Jesús no lo tentó, porque él le supo responder. Porque ante toda la naturaleza de la tentación, ante una tentación, o que es la naturaleza, la respuesta de Jesús y la respuesta de cualquiera de nosotros es la palabra de Dios, con sabiduría y con amor. Y Jesús respondió con esa sencillez. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se alimentaba de la oración. Y esa fuerza que le daba el Espíritu Santo, que la tenemos nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos esa arma, que es el Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que lo invocamos y lo llamamos en el momento que nosotros podamos y queremos. Pero no le sabemos dar el debido uso. No sabemos reconocer todas estas implicancias que tiene la tentación. Porque todos tenemos nuestras debilidades. El Señor nos está diciendo que con eso no podemos creer nosotros autosuficientes. A veces nos creemos dueños de la verdad. A veces creemos que porque tenemos un don o porque tenemos un cargo, nos creemos que tenemos la verdad, que somos santos, que somos mejor que los demás. No, el Señor no quiere eso. El Señor no nos está demostrando que nosotros somos tentados. Y a veces no nos damos cuenta cuando Satanás nos tienta. A veces pensamos que es algo natural y normal de la vida diaria. Pero siendo Jesús el Hijo de Dios, fue tentado. Él demostró que podemos salir de esa tentación conociendo la palabra de Dios. Nosotros conocemos de la palabra de Dios, pero a veces somos sordos, ciegos, mudos. Tenemos todas las armas y no las sabemos utilizar. ¿Cómo nos tienta el enemigo, mis hermanos? En ese momento, ¿quién va a convertir una piedra en un pedazo de pan? ¿Qué tal burla de este enemigo, de este Satanás? ¿Cómo se burla de nosotros cuando sabemos que tenemos un trabajo y se nos viene otro para desviarnos y no cumplir su trabajo, su mandato, su tarea? Ustedes creo que mis hermanos han experimentado cuando tenemos algo que hacer para Él. ¿Cuántas cosas se nos vienen? Y a veces nosotros caemos en esa tentación y le damos importancia a otro cuando no nos damos cuenta que la prioridad, el número uno, está Dios. Estar en cumplir sus cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, es darle el primer lugar a Él. Yo no he cumplido, no le he dado el primer lugar a Dios. Yo he sido tentada, pero leyendo este evangelio, siguiendo este tema, escuchando, meditando, reflexionando, preguntando, sé que el enemigo está las 24 horas hasta en nuestros sueños, en nuestras arrogancias, en nuestras indiferencias, en creernos más que los demás. No, mis hermanos, aquí ante los ojos de Dios todos somos uno, simplemente somos instrumentos de Él. Tenemos que reflexionar y presentarnos en este tiempo de Cuaresma que todos somos pecadores, que no hay nadie que no haya pecado, porque el enemigo está ahí detrás de cada uno de nosotros para tentarnos y hacernos pecar. Por eso el Señor nos invita constantemente al arrepentimiento para poder alimentarnos, llenarnos de su fortaleza con la Eucaristía. El Señor nos indica que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Debemos alimentarnos. Claro que debemos alimentarnos, pero alimentarnos de Dios. No alimentarnos del chisme, no de la arrogancia, no de la mentira. No alimentarnos de las falsedades, ni de la idolatría, ni alimentarnos de creernos superior que los demás.
No, hay que alimentarnos de Dios. Hay que tratar de ser como Él, imitar a Jesús, pero no querer ser como Jesús ni ser mejor que Jesús. Ese es lo que el enemigo está tratando en todo momento, de que nosotros nos rebelemos y creamos que tenemos la verdad. Y no es así. Esta tentación del alimento, de esta hambre, que toda persona lo tiene, mis hermanos. Toda persona tiene esa necesidad del hambre. Y es la primera tentación que se da al origen de los tiempos. Y ahora, en los tiempos de salvación, vuelve el enemigo a querer tentar con esta necesidad de comida. Pero no, siempre hay una respuesta. Y la respuesta debe ser de Jesús, una respuesta del amor de Dios, una respuesta conociendo su palabra ante cualquier tentación. Porque tenemos que reconocer que Dios es el primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos nosotros darnos por vencidos, no debemos dejarnos vencer, no debemos ser tentados. Debemos estar siempre atentos, precavidos, siempre. Tratemos de ubicarnos, de ser como la otra persona que está sufriendo, de tener esa misma sensación, ser uno de ellos para poder sentir como humanos. No somos mayor que los demás, ni mejores que los demás, mis hermanos. Somos un grupo que estamos luchando día a día y es el enemigo donde más está atacándonos, porque tenemos toda la voluntad y Él nos trae abajo. Pero si nos alimentamos, pero si conocemos de la palabra de Dios, si sabemos que ante la naturaleza de la tentación tenemos que dar una buena respuesta, sabemos que nos está tentando, debemos darnos cuenta que debemos dar una respuesta como lo hizo Jesús. Él nos está enseñando que nosotros somos capaces de vencer la tentación. Si lo hizo Él, siendo un humano como nosotros, porque eso se hizo hombre, un hombre común y corriente como cada uno de nosotros, pero con una divinidad superior e inmensa. Pero Él vino a conocernos y sabía, se hizo hombre, y como hombre demostró que podemos vencer las tentaciones. No busquemos cosas pasajeras, vanas, no, aspiremos a la vida, a esa vida eterna, porque la salvación es personal, no es grupal, mis hermanos, no es grupal. Nosotros debemos vencer las tentaciones. Si estamos enfermos, no comer lo que no debes. Si estamos enfermos de ese ego, pues debemos buscar ayuda. Debemos reconoce y acepta que es nuestro problema, cualquiera que cada uno se identifique en nuestras debilidades. No estamos solos. Jesús no estuvo solo en el desierto, en las tentaciones, cuando estaba el enemigo. Estaba el Espíritu Santo. Y nosotros también lo tenemos. Entonces, ¿cómo no vamos a vencer las tentaciones? Si en esta primera tentación Jesús salió victorioso, nos demuestra que podemos ser victoriosos en todo momento, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Hay que vencer al enemigo. Vemos nosotros constantemente cómo el enemigo está venciendo, cómo el enemigo está agarrando terreno, cómo está atacando, cómo está dividiendo. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? No es vencer, estar atento, identificar la tentación para poder dar una respuesta. Porque nosotros conocemos a Cristo, porque nosotros sabemos cómo podemos responder ante una tentación, porque nosotros, mis hermanos, debemos ser el ejemplo de los demás. Y si nosotros somos el ejemplo y luz para nuestra casa, luz para nuestro vecino, luz para nuestros familiares, entonces con más razón debemos ser nosotros ese ejemplo para poder vencer la primera tentación. Tan sencilla parece, pero también una tentación tan inmensa y real que nosotros tenemos que identificar cuál es la tentación que el diablo, que el Satanás nos está presentando, porque él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestros defectos y sabe cómo hacernos sucumbir para podernos hacernos tambalear. Pero si estamos bien ubicados, pero si estamos muy parados frente a él,
podemos mirar frente a Dios, a sus ojos, pero sobre todo podemos dar una respuesta como Jesús quiere que nosotros respondamos ante cualquier tentación que el enemigo nos presente en nuestras vidas. Que esta primera tentación sea de reflexión para cada uno de nosotros, poder identificar cuál es esa tentación que nos presenta el enemigo día a día, minuto a minuto, pero sobre todo saber dar una respuesta como Jesús. Es nuestro ejemplo, es nuestra luz, es nuestro guía. Amén, mis hermanos.